amigas, qué gusto volver a encontrarnos en este espacio ofrecido por el Seminario Teológico Centroamericano, que es un espacio de reflexión teológica de mujeres para mujeres. Así es que estamos muy contentas de volver a estar acá con ustedes y quiero presentarles a mi buena amiga, la doctora Elena Vázquez. Hola, Elena. Hola Carol, qué bueno que estamos aquí y gracias a las amigas que nos envían mensajes, que dicen que el Señor les ha hablado, que les está gustando mucho el espacio, así que gracias a ustedes, mujer, recuerden que ese espacio es para ustedes. Así es, y el día de hoy vamos a estar reflexionando sobre ese tema, del que usted ha visto decoradas calles, casas y veredas, del que usted tiene ahí dentro de su hogar y en este tiempo para muchos es motivo de alegría, pero también para otros es motivo de reflexión, algunos de meditación, pero queremos hablar precisamente de eso, de la Navidad, de la Natividad, Elena, porque es un tema que a muchos nos compete en nuestra cultura, se celebra. Yo sé, no estamos dando auge a las ventas y al comercio, sino que queremos, Elena. Claro, porque claro. cualquiera podría decir, les están pagando para hacer eso, pero no. Nuestro principal énfasis, Elena, el día de hoy es poder reflexionar acerca de la Navidad, acerca de lo que esto representa para usted y para nosotras como hijas de Dios, para usted y para nosotras como creyentes. También, Carol, y las mujeres, algo muy importante, porque este espacio es mujer y teología. ¿Qué papel jugaron las mujeres en este hecho trascendental que dividió la historia en dos? No estamos ajenas, al contrario, hay un protagonismo de las mujeres, hay mujeres hablando, mujeres recibiendo ese encuentro con el ángel y en esta dinámica queremos aprender de ellas y resaltar, sí, hay que tomar en cuenta a estas hermosas mujeres que están alrededor de Jesús. Y Elena, desde sus inicios tenemos a Jesús con mujeres. Sí. Pero ¿sabes qué? Hay algo que a mí me intriga y me llama la atención, es cómo Dios actúa. Si usted se va a los evangelios, hay dos evangelios, Elena, que particularmente nos van a contar esta narrativa. Y es el evangelio de Lucas y el evangelio de Mateo. En el caso de Lucas, él va a empezar con esa narrativa en donde Dios se acerca a una pareja de ancianos, Elena. ¿Recuerdas quiénes son? Sí, y lo bueno es que son ancianos que no solamente nos dice su nombre, Zacarías y Elizabeth, sino que eran irreprensibles, justos, el sacerdote. Es decir, eran personas con una muy buena reputación, un muy buen testimonio que Dios los escoge. Y es interesante porque este es el espacio intertestamentario. Hay un silencio, luego vemos, y ahí inicia, entonces, rompe la historia, nuevamente, una revelación de Dios a un matrimonio. Así es, pero hay una característica muy particular, Elena. Cualquiera diría, bueno, al sacerdote, así como le va bien hoy a los pastores y a muchos que se dedican a servir, seguro todo le iba de felicidad. Pero déjeme decirle que había una tristeza en el corazón de este matrimonio de ancianos. Y es que Elena no había tenido bebés. Y recordemos que para la cultura judía tener bebés era un elemento distintivo porque era sentir que Dios los había visto, los había visitado, les había bendecido. La bendición. Por eso es que vemos, como vemos en el Antiguo Testamento, las mujeres estériles añoraban en tener hijos. Por eso es que también esta mujer Elizabeth tiene ese choque. Dios se acordó de mí, pero también esa relación de que había un dolor. Había un pesar, había una tristeza. ¿Cuántas veces? Y ya en una edad avanzada. Se nos repite lo mismo que Sara. Como que Dios es especialista en tocar esos aspectos que son los imposibles cuando el hombre dice, ya no hay nada. Y ahí Dios obra. Esas fibras sensibles. Sí, me encanta el Señor con eso. Amigas y Elena, en capítulo 1 de Lucas, versículo 12, y por eso me gusta leer el pasaje, dice... Y se turbó porque estaba Zacarías orando y haciendo la dedicación que le correspondía. Y dice, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Sin embargo, el versículo 13 dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas. Y la razón es porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Aquí está llegando ese primer anuncio. Dios visitando a su nación, Dios visitando a su pueblo, Dios
dando vida en un vientre donde no lo había, pero dando esperanza y respondiendo oraciones a este matrimonio de sacerdotes que le estaban sirviendo, Elena. Y lo interesante un poquito más arriba, Carol, es que dice que le tocaba por el orden, ¿no? El orden de la tribu de Zacarías, pero dice, y le tocó suerte. Así dice Lucas, aunque realmente nosotros sabemos que fue Dios el que decidió que llevara el sacrificio por el pecado del pueblo, que entrara al lugar santísimo, fuese Zacarías. Así es. Y ahí es donde tiene este encuentro, así que no era casualidad, no era simplemente suerte, Es que era Dios no trabaja con Dios, casualidades. Dios obró, Dios escogió a Zacarías, y lo interesante es que se asombra, como leemos en este pasaje, Zacarías, y uno dice, pero si es un sacerdote, ¿cómo va a tener ese temor? Pero hay que recordar el tiempo de silencio. Así es. Entonces, llega un ángel, le habla a este hombre y le dice, no temas. Así que en el rostro, el ángel pudo ver el temor en el rostro, en el corazón, en las acciones quizás de su mismo cuerpo, cómo él se comportó en ese momentito entre el ángel y él, que el ángel reacciona y el ángel le responde, no temas, porque, y le dice algo que me encanta, tu oración ha sido oída, escuchada, las diferentes versiones. Y esto es algo que me gusta, y es que Dios no se olvida de nuestras oraciones. Jehová no se había olvidado de la oración que quizás Zacarías y Elizabeth se lo hicieron cuando eran jóvenes. Claro. Posiblemente ellos ya se habían olvidado, ya ellos no veían esperanza de tener un hijo, de ser padres, ya era algo fuera de su agenda. Así es que dentro del tiempo de Zacarías y de Elizabeth parecía todo perdido. Pero dentro del tiempo de Dios, dentro de ese cronos de Dios, en ese kairos de Dios, esos momentos en los cuales Dios va a actuar en beneficio y en respuesta a las peticiones de sus hijos, Él actúa y llega y responde a Zacarías. Sin embargo, Elena, debemos reconocer, hay un pesar en esta historia, en esta narrativa, y es que Zacarías parece que olvidó que cómo es que él estaba sirviendo al Dios de los imposibles. Y resulta que él pregunta, ¿y cómo va a ser eso? O sea, ¿qué señales tendré? Elena, ¿cierto que pareciera como que está dudando Zacarías? Sí, porque realmente él está viendo su realidad, él está viendo mujeres, su contexto, él está viendo, somos ya avanzados de edad, mi mujer es estéril. Y aún el ángel le dice, porque tu mujer dará a luz un hijo, y le dice hasta el nombre del hijo, y aún así Zacarías como que, yo pienso, Carol, que él no logró captar y creer de primer momento. Sí. Le costó. Es hombre también. Y no es que no crean, pero sabemos la espiritualidad, eso lo saben todos. Yo recuerdo pastores que dicen que tienen que estar bien las mujeres en la sociedad femenil para que todo funcione bien en la iglesia. Pues este hombre se queda, siendo un sacerdote, se queda y entonces el ángel le tiene que dar toda una narrativa explicándole, sí, ¿verdad? ¿Qué pasa con este niño? Pero algo también interesante es, por la narración que sabemos que va a pasar luego con María, tenía que nacer en ese tiempo porque tenían que ser contemporáneos. Mira, si el niño hubiese nacido en plena juventud de Elizabeth, no podía ser el que le abriera el camino al Mesías, porque ya era casi un anciano cuando Jesús iba a nacer. Entonces ya era un primo. Tenían que ser cercanos en edad. Y de hecho, conectando las dos narrativas de estos nacimientos por vocación o por llamado, que así se le llama a este tipo de anuncios de nacimientos, tiene que ver mucho cómo es que el Señor empieza a revelarse. Veamos. Un ángel habla a Zacarías. Una mujer anciana estéril estaba pidiendo un hijo, pero se le da en la vejez. Sin embargo, la otra narrativa que conecta la llegada, el advenimiento del Mesías, Elena, que es Jesús, a partir del versículo 26, lo que vamos a encontrar es que Dios envía a su ángel y es enviado a una mujer, a una virgen llamada María, la cual estaba desposada. Eso es un elemento interesante de comparación, Elena, porque hay una mujer anciana estéril, exacto, pero hay una joven fértil, desposada, que tiene todas las condiciones de dar a luz. Y curiosamente, Elena hace una pregunta que pareciera ser la misma que hace Zacarías. ¿Y cómo será eso? ¿Por qué? Porque María, estando desposada, conociendo las profecías que ya habían sido dadas por el profeta Isaías de que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y será llamado su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros, ella conocía a él. Sí,
Tenía que haber conocido a través de la transmisión oral. Así es, pero ella se hace la pregunta y dirán ustedes, pero espérenme, si a Zacarías, que no lo mencionamos, lo pusieron mudo, porque Ajá, no creyó, ¿por qué exacto. a María no? ¿Por Ella- qué le dirías tú a las mujeres, Elena? Ella creyó. Mujeres, María se turbó en su corazón, dice, ¿qué salutación es esta? Pero ella le creyó. Ella le dijo, hágase conforme a mi Señor. Ella le creyó al Señor. Y uno dice, pero ese es el contraste que tenemos. La reacción de Zacarías al ángel, la reacción de María al ángel. Ambos sintieron temor, era normal, pero el temor de María fue diferente a ese temor que experimentó también Zacarías, yo me atrevo a decir. Y el ángel igualmente le cuenta y le dice a María, no temas, y le va a contar igualmente lo que va a ocurrir con este niño que va a nacer, pero ella no queda muda. Zacarías, y siendo el sacerdote, Carol, él quedó mudo, mujeres. Él no creyó, y le dice, por cuanto no creíste, queda mudo. Entonces, imagínense, el hombre tuvo que estar a pura tablita y piedra y comunicándose con su esposa. Y ella recibió, porque ahí tenemos entonces a esta bella mujer, Elizabeth. Ella recibió. Y el gozo que puede tener esa mujer. Claro, imaginemos, claro, son de edad avanzada, no sabemos qué edad en sí tenían ellos, pero cuando nos los dice Lucas, que es bien detallista en su evangelio, sabemos que eran grandes. Ya no era edad fértil, ya no era edad que se esperara que tuviera un bebé en sus brazos. De hecho, por ejemplo, el versículo 18 del capítulo 1 dice, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Versículo 19. Respondiendo el ángel, ve aquí está la respuesta, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Hagamos la comparación, lo que le responde el ángel en el versículo 35 a María. Vamos y a María allá. lo que le va a decir es, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dos respuestas. Un sacerdote que conocía los distintos milagros de los hijos de los patriarcas, como hemos visto en otras entregas, Elena, Exactamente. que nace, por ejemplo, Isaac, que después van a nacer los siguientes hijos, Esaú y Jacob, van a nacer por milagro. Zacarías conocía todas esas Sí, esas tiene que narrativas. conocerlas, exactamente. Sin embargo, él aquí duda del poder de Dios. Porque, Pero María, yo creo que a veces nosotros somos así, aunque conocemos la escritura, dudamos cuando nos toca, cuando es bajo nuestra piel. nuestras matemáticas no salen. No salen, y es cuando empezamos a cuestionar. Así es. Entonces, una vez más resalta la humanidad. Así es. Y por eso es lo lindo. María dice, ¿cómo va a hacer eso? Y la respuesta es que es el Espíritu Santo el que se va a encargar precisamente del milagro de la vida, de la encarnación del Hijo de Dios, de ese advenimiento, de esa ruptura o partimiento de la historia en dos, un Exacto. antes del nacimiento de Cristo y un después del nacimiento de Cristo. Pero aquí tenemos a dos mujeres. Mujer y teología, estamos acá. Una mujer anciana, esposa del sacerdote, una doncella que ha escuchado la profecía, que ha escuchado de que el Mesías vendrá y que alberga la esperanza. Las dos esperan en el mismo Dios. Y tenemos a la tercera mujer. Así es. Y esa mujer es otra anciana que también estaba esperando ver la redención de Israel. Y esta mujer, vemos una mujer de ministerio, porque esta mujer es una mujer profeta. Y ahí resalta también cómo Dios usó a mujeres en el ministerio profético, no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Y ya sé que ustedes saben a qué mujer me refiero, y es a Ana, la viuda. Estuvo casada 7 años, enviudó, y Ana debía haber tenido más de 95 años cuando esté en el templo sirviendo a Dios. Esté en el templo no escondida, no en una reunión por allá, no. Ella es una profeta y es reconocida por el pueblo como una profeta. Y cuando ella ve al niño Jesús, es como cuando yo veo esta narración de Ana, es como que ya puede morir en paz.
ya he visto, y sale a proclamar, porque es profeta y sale como en su rol de profeta y evangelista, sale a proclamarles a todos que había llegado la redención de Israel. Y es que no se puede callar cuando Dios visita. Así es. No hay silencio. Hay que actuar, hay que ver. Y es descubrir cómo Dios rompe en la historia de la humanidad a través, en este caso empieza con Zacarías y Elizabeth, con la llegada de este niño que le abre el camino a Jesús, Juan el Bautista, y luego llega donde está María y esta conversación con María. Y luego el ángel se encarga de revelarle a José, porque José cuando ve que el paquete y la noticia, José quiere salir huyendo, como diciendo, como decimos en mi tierra, este muerto no es mío, y él quiere salir huyendo, y ahí vemos cómo Dios interviene, porque el sí de María implicaba mucho. Una doncella esperando bebé sin haber sido casada, haberse dado en casamiento, pero sin haberse consumado su matrimonio, eso implicaba muerte para ella. Fue un sacrificio, pero ella estuvo dispuesta a decirle sí, he aquí tu sierva. Y es hermoso cómo podemos ver a esta jovencita tan dispuesta a obedecer a pesar de la circunstancia, a pesar de la cultura, a pesar del peligro que ella podía correr. Ella confió. El ángel me dijo que el Espíritu vendrá sobre mí y yo lo creo. Y ahí el Señor interviene. Así es. Porque interviene en Mateo si vemos lo que va a pasar con José. Claro, José, obviamente, una persona adulta, de acuerdo a la tradición, porque el texto no nos dice exactamente la edad de José, pero al parecer era una persona ya adulta. Y él era una persona justa también. Sí, lo reconoce. Por eso es que él dice quería dejar a María, la quería dejar secretamente. Si usted lo ve en el capítulo 1 de Mateo, ahí nos va a contar cómo es que se da el nacimiento de Jesús. Y entonces nos cuenta la historia de José, cómo él quería dejar a María de manera secreta. ¿Por qué? Porque por ser una persona justa, él sabía que si denunciaba a María que estaba embarazada, que ellos no habían consumado el matrimonio, lo que le esperaría a María sería obviamente un juicio público que la llevaría a la muerte. Sí. Pero él no quería eso. Y el Señor es el que se encarga precisamente de confirmar a José: José, no temas recibir a María como tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y será llamado Hijo de Dios. Entonces, si lo que vemos acá, una anciana recibiendo promesa de vida de un hijo, un par de ancianos, luego una joven que ha sido dada en casamiento, pero no ha consumado ese matrimonio, y sin embargo el Señor lleva ese proceso de vida a su vientre para poder hacer llegar al Mesías a este mundo, pero también prepara el corazón de estos hombres celestes. Sí, él lo hizo definitivamente. No los deja solos. No, y no deja a las mujeres solas. Y guía a los hombres también en ese proyecto que él escoge estos dos vientres para la llegada de estas dos personas tan importantes en la humanidad, Juan el Bautista y Jesús el Mesías. Entonces, Dios se encargó de cada uno de esos detalles. Nada queda al azar, nada queda al accidente. Dios tuvo control, y más aún me gusta porque en Mateo el ángel le dice: Carol, a José, esto es cumplimiento de la profecía. Y hace alusión también cuando vemos en el capítulo de Mateo, que le va a explicar también que esto que está pasando del Espíritu Santo es el Hijo de Dios que va a nacer. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, y ahí comienza la narración haciendo alusión al Antiguo Testamento. Entonces, Dios interviene y toma control de cada uno de estos detalles, se revela a estos. Son dos matrimonios, les cambió La historia. el Dios que interrumpe nuestra agenda. Él es especialista, que cuando a veces quizás tengan todo planeado, dice: no, es que este no es el camino. Dios interrumpió la agenda de Zacarías y Elizabeth para bien, pero también lo hizo también con José y con María. Pero también, si usted dice, ¿y cómo estas historias se conjugan, se encuentran? Si usted sigue avanzando en la lectura del libro de Lucas, capítulo 1, va a encontrar cómo en los capítulos a partir de
el versículo 41, vea lo que dice. Y aconteció porque va María a visitar a Elizabeth. Y versículo 41 dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y hace una pregunta profunda y hermosa. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Son mujeres en obediencia. Son mujeres que están recibiendo revelación de parte del Señor. Pero son las primeras discípulas de Jesús. Sí. Porque aunque Elena, aún no ha nacido, ya ha sido fecundado, ya está en el vientre de María, está siendo reconocido como el Señor de la vida el y el Señor Señor venga de todas ellas en cuanto a su fe. Así es que tanto María como Elizabeth, Elena, nos dan ejemplo de creerle a Dios en medio de las circunstancias en las que vivimos. Y qué experiencia tan hermosa para María el saber que estabas cuidando, que ibas a amamantar, a cuidar a tu Señor. Eso es algo que hay que procesarlo. Sí, porque uno dice, hay que procesarlo poco a poco porque salió de ti, aunque no es tuyo, es del Espíritu Santo, pero estás cuidando al Hijo de Dios. Así que en ese pequeño rostro es tu Señor, es tu Salvador, porque luego cuando Simeón lo encuentra en el templo, le va a decir la espada. Entonces, imagínense el dolor tan grande que tuvo que sentir María cuando viera ese bebé y decir lo que va a pasar con mi bebé, porque fue también un proceso poco a poco, porque de todo el paquete, pero por la tradición oral, ellos sabían lo que iba a pasar. Es decir, si a través de la tradición oral y las profecías del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, aunque como vemos en la profecía, vino a los suyos, no le recibieron, pero ellos tenían que estar conscientes de cuál era ese paso a paso con lo que iba a vivir este Salvador. Posteriormente, porque sabemos que fue difícil aceptar a Jesús, fue difícil para el Imperio Romano y Jesús llega a cambiar todo. Así es, pero si quisiésemos hacer, Elena, esa pregunta, a usted, querida amiga, ¿qué piensa usted de todas estas profecías cumplidas? ¿Qué piensa de esta forma en la que Dios irrumpe en la historia? ¿Qué opina acerca de estas mujeres y la forma en cómo ellas se relacionaron con su Señor, en cómo ellas recibieron ese mensaje del ángel, cada una en su momento? El siglo XXI es un momento en donde debemos de pausar todo ese ajetreo, todo este corre-corre de las compras, las comidas y decir, ¿qué estoy celebrando hoy realmente? Dios quiere que usted y yo podamos decir como dijo Elizabeth, ¿por qué se me permite a mí? Quizás ya no la madre de mi Señor, pero sí el Señor mismo, que visite mi vida, visite mi familia, visite mi comunidad, visite mi congregación. Qué lindo sería que podamos cantar en esta Navidad, adorar en esta Navidad y decir, gracias Señor por la visita que nos has hecho. Gracias porque te encarnaste para estar acá con nosotros. Gracias porque tomaste esa forma de hombre y ahora nos redimes y nos rescatas y nos permites poder disfrutar de este tiempo de comunión, de adoración, pero sobre todo, Elena, de esperanza en este tiempo cuando hay desesperanza por todas partes. Exacto, y yo creo que así como el ángel se le reveló a María y la actitud de María fue, aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. El Señor sigue buscando mujeres que estén dispuestas a servirle y a decirle, sí Señor, y aquí soy tu hija, soy tu sierva. María tuvo una misión, mujer, y era la madre del Mesías. Pero usted y yo, amiga, también tenemos un llamado de Dios. Y aproveche este tiempo de Navidad, ya va a iniciar nuestro siguiente año nuevo, para que usted pueda analizar y decir, ¿he estado yo viviendo dentro del propósito de Dios? María cumplió su propósito, Elizabeth cumplió su propósito. Dios sigue teniendo un propósito para usted y para mí. Reflexionemos, ¿estoy yo viviendo bajo el propósito de Dios? Que este tiempo de fiesta, pero también de reflexión, como hacía alusión Carolina, vayamos a la palabra y decir, Señor, ¿qué ha pasado en este año que está terminando? Y cómo veo mi vida en el servicio a ti para este siguiente año. Estoy dispuesta a seguir diciéndole, Señor,
he aquí soy tu sierva. Y que usted pueda mirar su vida y decir, estoy viviendo en el propósito de Dios para con mi vida. Estas dos mujeres, incluyendo también a Ana, cumplieron el propósito por el cual nacieron. Dios las trajo a este mundo con un propósito, pero nosotras también tenemos un propósito de Dios. Así que la invitación, mujer, para usted en este espacio de Mujer y Teología, recordando esta época que estamos viviendo, además de los regalos, de la fiesta, de la comida, enfoquémonos en la palabra. Señor, ¿estoy viviendo yo el propósito que tú tienes para con mi vida? ¿Qué planes tienes para mí en este siguiente año? ¿Cómo puedo yo seguir en el propósito de mi llamado? Así que queremos hacer esto y queremos orar. Queremos orar por ti, mujer, y por nosotras. Que el Señor nos permita mantenernos en el propósito para el cual Él nos llamó, que Él nos escogió. Y va a seguir escogiendo mujeres a través de toda la historia, porque su vida y la mía tienen un propósito de Dios. Vamos a orar, Carol, y a darle gracias a Dios por este tiempo. Y sé que algunos quizás han estado un poco en nostalgia también, algunas hermanas que están viviendo la viudez en esta época, que podamos regresar al Señor y en Él tenemos la fuerza para continuar. Hemos visto a una mujer casada, Zacarías, Elizabeth y Zacarías, a una joven doncella próximo a casarse, tenemos a María, José, pero también vemos a una mujer viuda que cuando vio al Mesías, ella dijo, mis ojos han visto la redención de Israel. Y una mujer viuda sirviendo al Señor. Así que tenemos 3 etapas de la vida de una mujer sola, mujer jovencita y una mujer anciana. En cualquiera que sea su estado, recuerde que hay un llamado de Dios. Padre, gracias. Gracias porque tú llegaste a esta humanidad, a esta tierra que tú creaste. Tú llegaste, Jesús, hace más de 2000 años. Te hiciste hombre, te hiciste carne, te hiciste un bebé, uno de nosotros, y experimentaste el igual como nosotros los humanos. Gracias porque escogiste una mujer. Podías haber venido a la tierra a través de cualquier medio, pero escogiste un vientre materno. Escogiste una mujer, oh Dios, para depositar a tu Hijo y que viviera entre nosotros. Ese Dios que se hizo carne. Gracias, Señor, porque las escogiste a ella y hoy nos sigue llamando a nosotras para que te sirvamos, para que encontremos el propósito para el cual tú nos has escogido, y ayúdanos a ser como María, de poder decirte, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a la palabra. Señor, somos tu sierva, somos tus hijas, queremos honrar tu nombre y que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos al Padre. Amén y amén. Gracias, amigas. Nos vemos en nuestro próximo programa. Le deseamos una feliz Navidad, que pasen un buen tiempo con familia. Aprovechen con sus hijos, Carol. Yo acostumbro a tener a mis niños, compartir las historias de Navidad bajo el árbol de Navidad, si lo pone o no. Pero dedique ese tiempo a que usted pueda recordarle a los pequeños en casa, mamá, nos toca también a nosotras, instruirle y decirle quién nació y quién es su Dios y su Señor. Y recuerde, si este programa fue de bendición para su vida, compártala con otros, porque así más personas, más creyentes pueden seguir afirmando su fe en el Señor y entendiendo, querida amiga, querida mujer, que Dios también a ti te ha llamado para que puedas también reflexionar tu fe, vivir tu fe. Y recuerde que este es su espacio del Seminario Teológico Centroamericano de Mujer y Teología, un espacio de reflexión teológica de mujeres para mujeres.